Em, entonces el otro día habíamos hablado de Node y de PHP, ¿cierto? ¿Te acuerdas más o menos qué características tenían o qué pasaba con esos lenguajes? Pues que Node es para back, pues ambos son para backend, pero la diferencia es que Node.js, pues la ventaja es que utiliza pues JavaScript, entonces no hay que aprender un nuevo lenguaje. Ujú. Em, ¿Y qué razones habría como para meterse con uno de estos dos lenguajes? Pues como, qué ventajas tendríamos sobre lo que se sabe hasta ahora. O sea, sobre simple HTML y CSS. JavaScript. Creo que habías dicho algo sobre WordPress y que eso depende también de la empresa, pues lo que le soliciten aún. Claro, pues va a depender mucho de qué quieran ustedes hacer. Sí, que PHP es muy popular todavía. Claro, PHP es súper popular. Sobre todo va a ser útil si lo que ustedes quieren es salir por ejemplo, a ofrecer como páginas web, pues como más o menos a ser independientes. Eh, Porque pues seguramente se van a encontrar eh, por ejemplo, con clientes que les pidan cosas en WordPress. Mejor dicho, yo creería que lo que más alimenta PHP en este momento pues, es WordPress. Eh, Porque pues, es una muy buena herramienta. Eh, pero bueno, sí, también va a depender de ustedes qué quieran hacer. Si ustedes quieren es meterse ya, pues, por otras cosas, o sea, no necesariamente salir a hacer páginas, digamos, como de la web normal o tradicional, más bien, es la palabra. Me refiero como a páginas web, digamos, a tiendas, a páginas informativas, a cosas pues como a las páginas donde yo me meto a ver la información de una empresa o algo así. A eso me refiero como con la web tradicional. Em, Digamos que seguramente va a ser muy útil esto. Pero si ustedes lo que quieren hacer es, yo qué sé, desarrollar más bien aplicaciones, eh, también hay otra herramienta pues que no mencionamos el otro día, que son los frameworks frontend, o sea, React, Angular, Vue. ¿Han escuchado de esos? Así sé que en sistemas, pues para ingeniería de sistemas ven Vue, pero ni idea, no sé, no sé por qué pues igual aquí usted enseña es React, ¿no? Ujú. Pero sí, o sea que no porque aprendería un framework. Yo sé, pues yo la última estadística que vi es que React es como el que está en el rango más usado y más como mejor rankeado. Y pues también eso dependería de la empresa, ¿no? Pues las que más he visto es que piden React y otras Angular, pero la verdad no he visto pocas que piden Vue. No sé, depende del país, no sé. Ok, sí, sí, pues obviamente a mí me parece que React es el mejor. Pero, pero digamos, aparte de las empresas, o sea, qué ventajas tendría? O cómo podríamos hacer para comparar estas cosas como, digamos, Node, aprender algo con Node versus aprender un framework? ¿Cómo podríamos hacer esa comparación, no? O imposible directamente. Preguntar en Reddit o aprender los ambos, pues aprender pues lo básico de ambos y pues ya decidir cuál uno, por cuál bando se va. Pero, Pero ¿verdad pues tengo entendido que los frameworks son más como para hacer, como para cuadrar el tema de las interfaces, ¿no? En cambio,
pues ya digamos Node y PHP ya es pues con la cuestión del back, ¿no? De las bases de datos y otros procesos como no de cara a la interfaz. Más o menos, sí. O sea, el backend va a poder hacer cosas que el frontend simplemente pues, no puede hacer. Eh, digamos que si ustedes tienen una base de datos, pues las bases de datos tradicionales, o sea, no Firebase, sino una base de datos MySQL o Postgres o cualquiera de las otras, el frontend simplemente nunca va a poder comunicarse directamente con la base de datos. Entonces, por ejemplo, ahí necesitan un backend. Lo que pasa es que en algún momento se puede hacer la comparación porque el backend, dependiendo de lo que uno utilice, también trata de hacer o de, más bien, de facilitar el frontend. Entonces, más bien, hagamos un ejemplo para que me entiendan y ahí lo vamos viendo. Profe, usted usualmente haría como un gráfico. Es que he visto pues mucho que, por ejemplo, pues siempre grafican como base de datos tal, que lo van a desplegar en Heroku, por ejemplo, y que para frontend utilizan tal cosa. No sé si usted hace ese tipo de cosas. Sabes que no suelo hacerlo, pero es puras malas mañas y debería. Ahorita hagamos este ejemplito para que podamos Ok. comparar, porque es que, digamos que seguimos como hablando muy en el aire, porque ustedes no han visto todavía nada de Node. Entonces, hagamos primero el ejemplito y luego hacemos, me acordás y hacemos ese gráfico para poder comparar. Vale. Entonces, aquí lo único que hice fue una carpeta, está vacía. Tienen que tener en cuenta que para ustedes poder utilizar Node, pues deben instalar Node. Ya es como un programa que tienen que instalar. Cuando lo vayan a instalar, usualmente lo más recomendable es instalar este que dice LTS. LTS significa Lifetime Support. O sea, como que esta versión de Node va a tener muchos años de soporte. O sea, que lo que ustedes hagan probablemente pueden seguir manteniéndolo pues como por muchísimos años. Es como la idea pues detrás de escoger una versión. Si ustedes lo que quieren es aprender lo último en Guarachas, pues escogen esta, pero pues si fueran a hacer un proyecto muy grande, puede que ese proyecto en algún momento se rompa si hacen actualizaciones. Es como lo que hay detrás de estas versiones. Después de que tengan instalado Node, Node es un programa de línea de comandos. O sea, quiere decir que no tiene una interfaz. O sea, ustedes no van a poder encontrar algo por acá que se llame Node, pues. Uy, eso queda re mal. Pero al final, este programa, Vale. no, pues, o sea, es lo mismo porque igual el programa que está por acá, pues no es que tenga una interfaz también, simplemente es como un shortcut a seleccionar el programa en la línea de comandos acá. Vale, me refiero pues a que no tiene una interfaz gráfica. Ya, ¿no? Es un programa que tiene una interfaz de línea de comandos. Después de que ustedes tengan instalado Node, se dan cuenta que lo instalaron bien. Bueno, empezando por esto de acá, ¿cierto? Que me he olvidado que existía, nunca lo uso. Usualmente lo que usa es venir a una línea de comandos y escribir Node-V. Entonces, si lo tienen bien instalado, les va a aparecer cuál es la versión que tienen instalada. ¿Listo? Entonces yo tengo la 12.16, lo instalé hace rato y no lo he actualizado. ¿Listo? Entonces, después de que tengan esto instalado, ya van a poder pues, hacer como todo lo que vamos a hacer acá. Entonces, esta línea de comandos la abrí aquí en esta carpeta, ¿no? Eso lo saben hacer. Bueno, solamente clic derecho, git bash here. Para eso pues tienen que tener git, ¿no? Y haber seleccionado pues que tengan esas opciones en el menú contextual. ¿Listo? Y cuando tengan esto acá, o sea, aquí esta línea amarillita les diga que están en esta carpeta, ¿sí ven? 21.1 web, ¿no? Aquí
vamos a decir npm init. ¿Listo? ¿Qué es npm? npm es Node Package Manager. O sea, es el manejador de paquetes de Node. ¿Qué creen que es un manejador de paquetes? ¿A qué les suena eso? Yeah. Hola, ¿me Como escuchan? No, ni idea. un administrador de pues, todas las dependencias que uno vaya a utilizar y todo eso. Exacto. Cuando ustedes están trabajando en la web, pues normal, digamos en uno de los talleres, si ustedes utilizaron un plugin, por ejemplo, si usaron alguna cosa como para, yo qué sé, para tener un select más útil, un autocomplete, o si usaron, por ejemplo, P5, ustedes tuvieron que descargar los archivos de P5, por ejemplo, o tuvieron que usar el CDN, que es simplemente como ese archivo montado por ahí en un servidor, pero de alguna forma tuvieron que incluir esos archivos en su proyecto, ¿cierto? Y esa inclusión de los archivos es más o menos manual. O sea, ustedes tienen que ir a buscarlo en la página pues, del producto. O sea, por ejemplo, si fuera P5, entonces yo tengo que ir por acá, P5.js. Y acá pues hacer algo. ¿Sí? Ya sea, es que está. Ya sea descargar pues como la librería e incluirla así, o usar el CDN e incluirla así. ¿Vale? Pero el hecho es que manualmente yo tuve que venir a buscar P5 y hacer esto que dice, pues como por acá. Si yo guardo mi proyecto en GitHub, tengo dos opciones. O guardo el código de P5 junto con mi código en Git, que eso estaría mal porque ustedes saben que en su repositorio solo deberían guardar su propio código, no deberían guardar código de otro lado. ¿Ya? Pero pues esa sería una opción. La otra opción pues sería ignorarlo, no guardar el código propio, pero entonces quiere decir que yo tengo que acordarme de ir a descargarlo o de siempre tener este script pues para que me funcione. ¿Ya? Entonces el manejador de paquetes es como una forma bastante más ordenada de manejar todas esas dependencias y en general de manejar el código. ¿Vale? Entonces ahora que empecemos a usar este NPM, vamos a de alguna forma dejar de hacer esto así. Esto de todas formas pues va a tener ciertas complicaciones cuando lo hagamos en front, porque pues recuerden que este P5 pues esto es para utilizarlo en el front, ¿no? Mientras que esto que vamos a hacer acá es para utilizarlo en el back. Entonces ya miramos. Entonces le damos npm init y al hacer esto nos va a empezar a hacer una cantidad de preguntas y lo que estamos haciendo con ese init es inicializar esta carpeta como un proyecto de Node. ¿Listo? Entonces, aquí él me está haciendo unas preguntas y aquí las vamos a ir respondiendo y dando enter. Entonces aquí él me dice que cuál es el nombre del paquete y me sugiere el nombre de la carpeta. Entonces yo le digo listo, enter, ese es el nombre de mi paquete. Estamos en la versión 1. Yo no tengo que llenar nada de esto realmente. Y de todas formas, si luego lo queremos llenar, lo podemos hacer. Entonces al final me dice que sí está bien. Le digo que sí. Y él me crea este archivo, package.json. Y ahora ya, esta carpeta, ahora es un proyecto de npm. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer acá al inicio. ¿Bien? Yes. Bueno. Con esto lo que vamos a poder hacer es como empezar a instalar paquetes y módulos y cosas como de la forma correcta. Pero antes de eso, bueno, voy a coger esta carpeta y la voy a abrir en Code. Antes de eso, pues hagamos algo en Node sin instalar ningún paquete. De todas formas, pues,
valioso hacerlo antes de empezar a instalar paquetes. Entonces voy a crear un nuevo archivo, index.js. Ya, lo creé ahí en el root pues, de la carpeta. Y listo. Y en este archivo index.js simplemente voy a hacer un console log de hello world. ¿Listo? Esto, miren que es un archivo JS común y corriente. Index.js, ya no tiene nada raro. O sea, no hay forma de saber en este momento si esto sería un código del front o del back. ¿Vale? JavaScript común y corriente. Si yo quisiera correr esto en el front, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tener un HTML y luego añadirle el script y pues luego abrir eso en el puerto 127.00. Sí, pues si quisiera tener esto en el front, pues, lo que dicen, pues tener un index HTML e incluir esto por acá en el script, ¿cierto? Si yo hago esto, pues aquí está, hello world, ¿cierto? Para que este archivo lo pueda leer el front, tiene que estar en un HTML y yo tengo que abrirlo eventualmente, pues, ¿cierto? En un navegador. Es imposible correr este archivo en el front en unas condiciones diferentes. O sea, tiene que estar en un HTML y tiene que ser ejecutado por un navegador. Lo que hace Node es que pues, no va a ser en el front, va a ser en el backend. No necesita tener un HTML y no necesita tener un navegador abierto ni siquiera. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto. Ya vimos que funcionaba ya, pues normal, lo que hemos hecho todo el semestre. Ahora, ¿cómo hago para correr esto en Node? Por acá escribo node index.js. Sí, recuerden, node es el mismo comando que vamos a correr ahorita, que le dimos node-v para saber que estaba bien instalado. Entonces podemos ejecutar node. Y ahora lo que vamos a decirle a node es que ejecute este archivo index.js. Y al hacer esto, el bien obediente va y lo ejecuta, lo va leyendo normal, línea por línea, me escribe aquí el hello world y se cierra. Sabemos que ese programa se cerró porque volvimos aquí como a la interfaz inicial, donde está el cursor, pues, y yo puedo escribir. ¿Sí? Pero lo corrimos en el backend, o sea, aquí en esta ventanita, en este terminal, sin necesidad de un navegador, ni de ir a abrirlo, pues, ni un HTML. ¿Sí? Yep. ¿Tiene sentido esto? Bueno, ¿qué tiene de interesante? Pues que sea en JavaScript, por ejemplo. Todo lo que hemos hecho, bueno, no todo, pero las cosas fundamentales que hemos hecho, trabajar con funciones, con objetos, con arreglos, con las funciones de los arreglos, eh, con los callbacks, todas estas cosas que hemos hecho van a seguir siendo válidas acá. ¿Ya? ¿Qué cosas no van a funcionar? Por ejemplo, ¿qué cosas que hacíamos en el front ahora no van a funcionar acá? Query selector. Todo lo que tenga que ver con DOM. Claro, cuando decimos, por ejemplo, document.querySelector, le estamos diciendo que dentro del HTML vaya y busque alguna cosa. Aquí no podemos hacer esto porque este archivo no se ejecuta en el contexto de HTML. ¿Sí? Pues vamos a hacer esto. Y yo tengo por acá, por ejemplo, un H2. ¿Cierto? Cuando yo en un index, pues en un index, cuando en un JavaScript le digo document.querySelector H2, yo le estoy diciendo a JavaScript que en el archivo en el que está corriendo, ¿sí? En el HTML, en su contexto, en el que lo llamó, en ese documento, o sea, en este documento, venga y busque algo que
satisfaga este query select, esta condición. O sea, un H2. Él viene acá y lo encuentra. Esto sigue. Bueno, aquí pues no va a pasar nada, pero si aquí le hago con X, con celda X, se me va a decir que listo, ahí lo encontró. ¿Cierto? De nuevo, porque este JavaScript se está ejecutando en un contexto de frontend, o sea, en un documento. Pero si yo intento hacer esto mismo en Node, me va a decir que hay un error, porque es que Node ni siquiera sabe qué cosa es un documento. Node no tiene un documento, no está corriendo dentro de un HTML como para que él tenga un documento. ¿Vale? Pues simplemente quiere decir que las cosas que hacemos en un JavaScript de frontend, pues van a ser cosas muy distintas a las que hacemos en un JavaScript de backend. Pero el lenguaje en sí mismo, o sea, las cosas fundamentales, los tipos de datos, la forma en la que trabajamos con funciones, con objetos, todo eso, pues sí es igual. ¿Vale? Lo mismo va a pasar si yo intentara correr un código de Node en el front. Entonces, por ejemplo, ¿qué código sería específico de Node? En Node podemos acceder, por ejemplo, al sistema de archivos. El sistema de archivos es un modulito que se llama FS, que quiere decir File System. Entonces yo con FS, por ejemplo, puedo decir write file. Y aquí en write file yo podría decir test.txt, hola, que hay que pasarle un TP8 y acá hay que pasarle un código. Si yo corro esto acá en Node, a ver si esté bien, pues me dice listo, que ya lo hizo. Y si ven, acá apareció este test.txt con esto que yo escribí. ¿Ya? O sea, Node, como es un lenguaje del backend, es capaz de interactuar con mis archivos, o sea, crear archivos, leer archivos, hacer cosas en mi computador. En este momento mi computador está haciendo el servidor. Esto, si lo intentáramos correr acá en el frontend, me va a decir que él ni siquiera sabe que dónde fue. ¿Ya? Entonces, no vamos a poder como correr código hecho para Node en el frontend y asimismo no vamos a poder correr código hecho para código que sea hecho para frontend, no lo vamos a poder correr en Node. ¿Vale? ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? Sí. Bueno. Listo. Entonces, todo lo que hagamos en Node, al final pues lo vamos a correr acá en la línea de comandos. ¿Cierto? Y, por ejemplo, aquí este require es una de las cosas que solamente pues, vamos a poder utilizar en Node o las vamos a poder también utilizar en el front si hacemos un proceso pues como de para utilizar un manejador de paquetes en el front también, que es algo que uno hace por ejemplo con React para no tener que estar haciendo esto que hablamos acá de descargar manualmente las cosas. Y no es que sea algo de React, simplemente es algo cuando uno hace front como de una manera un poco más pro. Vale, ahorita pillamos también un ejemplito de React para que lo puedas comparar. Entonces, aquí, ¿en qué estamos haciendo? Estamos diciendo que estamos importando un módulo que se llama FS y lo estamos guardando en una constante a la que le pusimos FS. Esto es simplemente un nombre de variable, no puede ir cualquier cosa. Y el require lo que hace es ir a buscar entre los módulos que hay instalados. En este momento nosotros no hemos instalado ningún módulo
nosotros mismos, ¿cierto? O sea, no hemos instalado nada. Pero FS es un módulo que viene instalado por defecto junto con Node. Entonces, por eso le podemos dar require sin necesidad de haber instalado, ya está instalado. Le estamos diciendo importe FS. Y luego utilizamos una función de ese módulo. Es escribir archivo, le decimos en dónde, ¿cierto? La ruta, el contenido, la codificación, y esto es simplemente un callback, una función que se va a ejecutar cuando haya terminado de escribir ese archivo. ¿Listo? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la web? ¿Cómo usamos algo de esto o con la web para hacer páginas y hacer cosas? ¿Idea? Hasta aquí, esto está siendo simplemente como código X. Ustedes pueden usar Node, no necesariamente para hacer servidores web, para hacer páginas web, para hacer cosas que Pues, tengan que ver con la web. Esto es simplemente un lenguaje de programación más, donde pueden hacer cosas. pues igual ese sería quien se comunicaría, ¿no? Con la base de datos y con nosotros, o sea, con la parte de frontend. Entonces ese se comunicaría con la base de datos y nos entregaría como lo que necesitemos, ¿no? Ok, pero ¿cómo haría eso? ¿Cómo se comunica? No necesariamente con la base de datos, dejemos eso a un lado por ahora, pero ¿cómo se comunica con el front? Entonces, hasta aquí, de nuevo, esto no tiene nada que ver todavía con la web en general. Esto no es un servidor, no es como tal. Esto simplemente es un lenguaje de programación más. O sea, por ejemplo, esto mismo lo podríamos haber hecho con Java, ¿cierto? Ustedes han escrito archivos con Java, con Process, ¿no? Eh, Sí, si yo quiero hacer algo con la web, usualmente lo que voy a hacer es levantar un servidor con Node. Levantar un servidor quiere decir que yo voy a hacer algo como cuando aquí le digo Open with Live Server. ¿Cierto? Que lo que va a hacer es como un programita que se va a quedar escuchando por acá en mi IP, en un puerto. ¿Cierto? En este momento, cuando yo le digo Open with Live Server, él está abriendo un servidor chiquitico que se llama Live Server. Y que nosotros no lo creamos, no lo codificamos, no lo configuramos ni nada. Simplemente él sabe que va a coger todos los archivos que estén aquí y los va a servir en esta ruta. Hacer un servidor de archivos estáticos, así como GitHub. Yo a GitHub le paso mis archivos y ya, él sabe que simplemente lo que tiene que hacer es que cuando alguien le pida un archivo que él conoce, se lo devuelve. ¿Vale? Con Node lo que vamos a hacer es escribir nuestro propio servidor. Como nosotros mismos lo vamos a escribir, vamos a poder pues modificarlo como queramos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer eso. Hay formas de escribir servidores como muy desde cero. O sea, eh, utilizando como los módulos por defecto de Node, por ejemplo, el módulo HTTP, creo que es. Pero realmente lo que uno hace es utilizar algo que te facilite la vida. Entonces, vamos a utilizar algo que se llama Express. ¿Listo? Express pues es un framework para crear servidores web. ¿Listo? Entonces, pues podemos ir acá al Getting Started y él nos va a decir qué tenemos que hacer. Aquí mkdir es un comando para crear una carpeta. Entonces esto ya lo hicimos. cd es change directory, o sea, es para entrar a esta carpeta. Pues también ya lo hicimos. Ya hicimos el npm init. Todo esto ya lo hicimos. Ya estamos como en este punto. Lo que tenemos que hacer es esto, npm start express. ¿Listo? Aquí o hacen esta o hacen esta. Esta es como para instalarlo normal. Esta es para instalarlo sin que quede guardado entre nuestras dependencias. O sea, como para probarlo ya. Vamos a hacer este acá. Y vamos a ver cuál sería la diferencia. Entonces,
Voy a instalarlo, pero también voy a abrir este package.json para que miremos qué es lo que tiene. Entonces, en package.json quedó como toda la información que respondimos ahorita cuando dimos npm init, ¿se acuerdan? Les dije que además esto lo podrían cambiar ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí bueno, ustedes dicen que no estamos en la 1.0, sino realmente estamos en la 0.0. Miren acá hay que ver esto. Le quieren poner una descripción, o quieren poner su nombre aquí en el autor, o tienen una licencia diferente. Aquí iría todo eso. Ahora, entonces vamos a hacer esto. npm install express. npm install express. O sea, le vamos a decir al manejador de paquetes de Node que instale el módulo express. ¿Listo? Este save realmente no hay que ponerlo. Lo único que va a hacer este save es guardarlo entre mis dependencias. Pero eso es lo que hace npm por defecto. Lo podemos poner o podemos no poner. Yo le voy a dar enter y miren lo que pasa acá en este archivo. Ahí está instalando y cuando termina de instalar, miren que apareció esto. Esta partecita no estaba ahorita, ¿sí? ¿Se la vieron? Estaba así, ahora está así, después de haber instalado Express. ¿Vale? Entonces, al yo darle npm install express, hizo dos cosas. Una fue añadir esto acá, y la otra fue realmente descargarlo, instalarlo, pues, como tal. Y miren que por acá, entre mis archivos, apareció una nueva carpeta, los módulos. Esa carpeta no estaba antes, no la creamos nosotros. La creó npm automáticamente. ¿Sí? Si nos metemos acá, miren todo lo que trae esto. ¿Listo? Acá, si buscamos, miren, aquí está Express. Entonces, al yo darle npm install express, de nuevo, lo que hice fue ponerlo entre mis dependencias y descargarlo acá, en la carpeta Node Modules. Automáticamente él fue y descargó. ¿Listo? Si no tuviéramos algo como npm y quisiéramos utilizar Express, nos tocaría como ir acá y buscar como el código de donde lo podemos descargar. Y descargarlo pues como manualmente. ¿Ya? Por ejemplo, imagino que acá está el repositorio, entonces me tocaría venir acá, clonarlo o descargarlo pues como así para poderlo utilizar. ¿Ya? Tocaría hacer eso manualmente. Ahora, ¿por qué creen que aparte de Express me instaló todas estas cosas que yo en ningún momento le dije que instalara? ¿De dónde salió todo esto? Ni idea. Pues tal vez utilizado luego. Pero yo solamente le dije install No sé Express. si tenga que ver con eso de cuando uno le dice npm install y pues que él ya sabe que tiene que ir a buscar y descargarlo por uno. O no. No, no tiene que ver con eso. Pues, bueno, más o menos, pero de nuevo, la pregunta es, ¿por qué si yo le dije que me instalara Express? ¿Por qué me instaló cookie? ¿Y por qué me instaló methods? ¿Y por qué me instaló parse.url? ¿Tienes una idea? Bueno, lo que está pasando es que Express es, es como un programa complejo, pues es un módulo complejo. Y todos los módulos pues tienen como su propio package.json. Y si yo lo abriera, el propio Express va a tener sus dependencias. ¿Ya? Para que Express funcione, pues necesita cookie y necesita parse.url. ¿Ya? Pues, así mismo como yo tengo mis dependencias, yo estoy diciendo aquí que para que mi programa funcione necesita tener instalado
tener instalado Express. Express está diciendo que para que él funcione necesita tener instalado todo esto. NPM, como es bien inteligente, al yo darle install Express, él va y verifica, este necesita tener accepts. Entonces viene y automáticamente también instala esto. Necesita array flatten, entonces también lo instala. Necesita body parser, también lo instala. ¿Sí? Pues por eso terminamos con esta cantidad de carpetas, solo con haber instalado Express. ¿Vale? De nuevo, si no estuviéramos usando un manejador de paquetes automático, pues nos toca ir y más o menos instalar todas esas manualmente. ¿Vale? Sí. ¿En sentido hasta ahí? Sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer un git init para inicializar esto también como un repositorio. ¿Cierto? Y vamos a ver que acá nos dice que tenemos 332 archivos. Eso que son pocos. Asumí que van a ser más. Pero ¿por qué 332 de nuevo? Si nuestros archivos apenas son estos 4. Después, ustedes saben que por defecto Git va a tomar todo, incluyendo los node. Muy importante, node modules nunca debe ser subido a Git. Es lo que hablamos ahorita que hablamos un poquito de Defy. Como que, sí, yo no debería tener archivos que no son míos en mi repositorio. Y yo no debería tener node modules en mi repositorio. Entonces, ¿cómo hacemos para quitarlo de ahí? Para que no se vaya a subir a mi repositorio. Get ignore. Ustedes ya han utilizado ese archivo, ¿no? Git ignore, ¿no? Sí. Acá en la carpeta inicial, pues en el root, dan un archivo que se tiene que llamar exactamente punto git ignore. Tiene que llamarse de esa forma, en minúscula todo. Y aquí le dicen qué cosas quieren ignorar. Entonces queremos ignorar no. Si hacemos eso, queda grisecito y ahorita nos dice que solo tenemos 5 archivos. Es lo que necesitamos. Sí. Esto es súper importante. En ningún momento pueden subir la carpeta node-module. La carpeta node-module sigue existiendo, solamente que no se va a subir a su repositorio. ¿Listo? Listo. ¿Vamos bien así? Sí, bastante. Bueno, ahora entonces hablábamos que cuando yo le dije npm install express, hizo dos cosas. Puso aquí e instaló acá. Realmente el código queda es aquí en los módulos. O sea, después de que esto está aquí, yo ya puedo utilizar express. O sea, yo ya puedo venir por acá y decir const express es igual a require express. ¿Listo? Miren que él incluso me autocompleta porque él está leyendo lo que existe acá. Entonces ya este mantiene instalado express. Entonces, vamos aquí, express. ¿Listo? Y si yo corro este código, node index pues va a correr, o sea, no me va a aparecer ningún error. Si yo intentara requerir algo que no existe, al correrlo, pues me va a saltar un error porque esto no existe. Ya, pero miren que cuando es con Express, no hay ningún error, simplemente corre y ya. ¿Vale? Entonces, eso pasa porque está aquí en los módulos. Entonces, ¿cuál es la necesidad de ponerlo acá? ¿Queda? Pues eso es cuando uno, como en Node Modules no se sube, entonces cuando se ponen las dependencias, pues cuando yo quiera utilizar, pues, digamos que yo lo subo a un repositorio y luego lo quiero clonar en otro computador,
Entonces no tendría que hacer otra vez init y instalar las cosas esas porque pues tal vez no me va a acordar, pues no. Entonces uno solo, pues al ponerle npm install, él va a las dependencias y como ya lee todo lo que se ha instalado anteriormente, pues simplemente va y lo descarga. Exacto. Bueno, los modules no queda en el repo. Cuando ustedes vayan a descargarlo en otro lado o hacer cualquier cosa con este código, cuando lo descarguen no va a traer los modules. Entonces, por ejemplo, aquí voy a borrar. Cuando ustedes vayan a borrar una carpeta con los modules, ¿qué pasa? Los modules no pesa mucho. Realmente, a ver. No pesa mucho. Sí, apenas pesa 2 megas. Pero contiene 328 archivos, que tampoco son muchos. ¿Ya? Pero, porque solamente hemos instalado una cosa, solamente hemos instalado Express. Pero miren, por ejemplo, aquí ahorita instalé React y literalmente lo único que le dije fue que instalara, pues, como las cosas que React necesita. Vamos a ver este node modules. Este node modules pesa 258 megas. Sigue sin ser mucho, pero eso no es lo importante. Lo importante es que tiene 37.000 archivos. Esto es muchísimo. Son archivos chiquiticos, pero son 37.000 de ellos. ¿Sí? Windows, si yo aquí llegara y le dijera eliminar, Windows se va a demorar como 3 años y medio en borrar esto. Creo que Mac no tiene ese inconveniente. Creo que está mejor preparado pues, para ese tipo de operaciones. Pero no importa. Lo que les iba a decir es que si están en Windows y quieren borrar rápidamente esto, pueden venir por acá y decir rm-rf. No. RM significa remove, es para eliminar. R significa recursivo, o sea que va a ir dentro de cada una de las carpetas y borrando también sus contenidos. F significa forzar, o sea que pues, va a eliminar sin hacer como ninguna otra pregunta. O sea, pues puede ser peligroso, no lo hagan por ahí en el C o alguna cosa importante. Y luego acá le ponen el nombre de lo que quieren eliminar. Entonces, si hacen eso, pues, lo va a eliminar muchísimo más. Y lo que quería mostrarles entonces es que si yo elimino los módulos y trato de correr de nuevo el index.txt, pues me va a aparecer un error porque Express no está instalado. No encontró en la carpeta node modules Express porque ya ni siquiera existe. Esto es lo que va a pasar si ustedes clonaran un proyecto de Node en otro lado. Esto no va a tener el node modules. Entonces ahí es donde tiene sentido esto. Esto es como una lista como de chequeo. Se acuerda de todas las cosas que tiene que tener instaladas para que este manchito funcione. Ustedes no las tienen que instalar manualmente. Ustedes solamente le dicen npm install. Ahorita le dimos npm install express. Así es cuando yo quiero instalar algo nuevo. Específicamente quiero instalar express. Y yo le digo npm install, le estoy diciendo a npm que vaya y revise todas mis dependencias y descargue cada una de ellas. Entonces aquí volvemos a tener unos módulos con todo lo que necesitamos. Y ahí vamos a poder volver a decir node index.txt con sin ningún problema. ¿Vale? ¿Tiene sentido? Vale, sí. Bueno, ahora sí, hagamos algo que tenga que ver con web. Volvemos aquí al Get Insta Express y hagamos esta parte del código. Vamos a utilizar este código. Es como un servicio que me permite hacer un node sin necesidad de instalar. Pero bueno, vamos a hacer esto de acá. Copiar esto. De acá. Hay gente que es medio guaycha y no pone.
pero bueno, sabemos que en JavaScript no son estrictamente necesarios. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Importamos Express, ¿cierto? Require, recuerden que es importar un módulo. Entonces, importamos Express y todo ese módulo lo guardamos en la constante Express. ¿Listo? Express es como una fábrica de servidores. Entonces, utilizando esa fábrica de servidores, vamos a decir que vamos a crear un nuevo servidor que se va a llamar app. Esta va a ser nuestra aplicación, el nuevo servidor que vamos a crear. Pues lo hacemos así, simplemente llamamos a Express. Pero acá simplemente eso es una constante donde definimos cuál va a ser el puerto que queremos utilizar. El 1000 o el que sea que queramos usar. Y ahora, aquí es donde vamos a configurar las rutas de nuestro servidor. Entonces, aquí le estamos diciendo a nuestro servidor, app, que va a tener una ruta de tipo get, que va a estar en esta ruta, en el slash, pues, en la ruta principal. Y que cuando alguien entra a esta ruta, queremos devolverle el logo. Y por último, vamos a iniciar el servidor. Le vamos a decir a nuestro servidor que empiece a escuchar en este puerto. Y esto es un callback. Es una función que nos va a avisar cuando el servidor ya esté escuchando. Entonces nos va a decir que nuestra aplicación de ejemplo está escuchando en localhost y en este puerto. Vale, entonces vamos a poner esto. Entonces nos dice listo. La aplicación de ejemplo ya está corriendo. ¿Cómo hacemos para verificar eso? Pues nos vamos a localhost 3000 y ahí está el logo. Ya, el logo. Es esto de acá. Pues ahí ya creamos nuestro primer servidor. Esto le dijimos que en la ruta root, en la ruta principal, o sea, aquí directamente, esto es como si aquí pusiéramos en el mismo, vamos a devolverle al cliente el cliente nos hace una petición. ¿Cierto? Node hace sus procesos y le pone acá un cliente. ¿Listo? ¿Tiene sentido? Sí. Vamos aquí. ¿Todo bien? Bueno, ¿qué sentido tendría hacer esto entonces? Por ejemplo, vamos a poner otra ruta diferente. Voy a hacer app punto otra ruta get slash test. Rec, res. Esto es lo mismo que esta ocasión. Rec y res. Rec es request. De nuevo, ustedes saben que estos son nombres de variables. Puede ser cualquier cosa. Pero aquí va a venir la información del request, o sea, de la pregunta, de la petición que me hace el cliente. Y en res significa response. Aquí va a estar la respuesta que le voy a devolver al cliente para esta pregunta. ¿Ya? Entonces, en esta otra ruta, por ejemplo, vamos a hacer le vamos a decir al response que envíe otro mensaje. Listo. Entonces ahí ya guardé. Pues, podríamos venir acá y decir test, ¿cierto? Eso es lo que le dijimos, que en la ruta slash test me devuelva otro mensaje. ¿Sí? Pero, vamos a ver, y me va a decir que no encuentra gente. ¿Por qué? Porque está en ejecución, ¿no? Entonces toca como parar el proceso y volverlo a ejecutar. Entonces, miremos acá. Miren que cuando le estamos diciendo node y él, pues simplemente se ejecutaba y ya, siempre volvíamos acá, ¿no? A lo que les decía que esto se había cerrado, pues, el proceso. Pero miren que este proceso acá no se cerró nunca. Me dijo example app y ahí se quedó.
Si él no volvió a la interfaz donde yo puedo seguir escribiendo y ejecutando otros procesos. Quiere decir que pues, este servidor está prendido, está funcionando. Miren que si yo aquí recargo me sigue diciendo hello world. Para que él reconozca que aquí hubo un cambio, pues yo tengo que cerrarlo, cerrar el proceso. El proceso se cierra con control C. En Mac también es control C, no es command C. ¿Vale? Entonces cierro el proceso, pues ahí ya cerré el servidor. Si yo vengo acá y trato de recargar, va a quedar pensando, pues eventualmente me va a decir que no encuentro nada. ¿Bien? Ahí ya cerré el servidor. Y acá pues ya lo puedo volver a iniciar. Si lo vuelvo a iniciar, de nuevo me funciona esto. Y ahora si me voy a /test, me funciona. Otra vez. ¿Sí? Sí. Entonces hay algo que hay que acordarse pues, de estar haciendo el Node. Es Hacer. cerrar y volver a abrir. Eso obviamente es una lucha. Y obviamente, como la mayoría de cosas en programación, se puede automatizar. ¿Ya? Entonces, pues obviamente no queremos estar abriendo y cerrando esto. Entonces vamos a utilizar un módulo que se llama Node. Node lo que hace es iniciar algo, pero quedarse escuchando. ¿Listo? Entonces, tenemos por acá que dice que para instalarlo lo podemos instalar global o lo podemos instalar solo en mi proyecto. Pues, cualquiera de las dos está bien. El global quiere decir que lo vamos a poder usar en cualquier lado. ¿Sí? O sea, no solamente en este proyecto, sino que ya queda como instalado en mi computador, lo puedo usar en cualquier otro proyecto, en cualquier otro lado. O si lo instalamos así, quiere decir que solo lo vamos a poder utilizar en este proyecto. Yo prefiero no instalar cosas globales. Es como para tener un computador limpio. Y lo vamos a instalar de esta forma. Entonces, mire que es npm install nodemon, pero tiene esto, aparte, save them. Ahorita que instalamos Express, le pusimos save, ¿no? O pues les dije que no era necesario poner. Ahora lo que vamos a hacer es npm install nodemon save them. Listo, y miren lo que va a pasar. Instalar y acá, ¿sí ves? Antes teníamos dependencias solamente, ahora creo dependencias. Son dependencias de desarrollo, por ejemplo, de development. O sea, estas dependencias de acá las necesitan para correr, para poder funcionar bien, ya sea en desarrollo o en producción, o sea, ya cuando esté funcionando. Pero estas dependencias de acá solamente las necesita para correr cuando estamos desarrollando. No lo necesitamos cuando estamos desarrollando, pero no lo vamos a necesitar cuando esto ya esté como en producción, o sea, cuando ya esté listo para salir. ¿Sí? Entonces, lo instalamos acá. Aquí ya podemos utilizar Node, ¿no? Y lo que vamos a hacer simplemente es utilizarlo así como utilizaríamos Node. Entonces, podríamos decir Node index.js. Pero esto aquí no nos va a funcionar. No lo corro porque de pronto me funciona en vez de quedar mal, porque de pronto yo ya lo he instalado de forma global. No estoy seguro. Sí, lo tengo por ahí instalado de forma global. Pero de esta forma, en la que lo instalamos así, no debe funcionar porque solamente existe como en el proyecto. Y si yo lo corro acá, él no, pues no lo va a reconocer. Así estemos en la carpeta del proyecto, él no lo va a reconocer. Para que nos funcione,
lo que debemos hacer es crear un nuevo script. ¿Vale? Aquí dice scripts, vamos a crear uno nuevo. ¿Qué es un script? Es como un atajo. ¿Ya? Es un atajo donde le vamos a decir que yo quiero solamente escribir def y que él sepa que lo que tiene que hacer es node index.type. Listo. Es un atajo, entonces yo solamente voy a tener que escribir def, pero además, cuando él intente correr node, como lo está haciendo aquí dentro de un script, él sí va a reconocer todo lo que esté instalado pues, en el proyecto. ¿Cómo se corre eso? npm run def. ¿Sí? Node Package Manager, vamos a decir que corra un script que se llama def. Y listo. ¿Qué hace Node? Pues simplemente aquí me dijo que está escuchando la aplicación normal, lo mismo que ya teníamos. Pues ahí está, test. Pero, ¿qué es lo que tiene ahí? De nuevo, que si yo aquí le cambio alguna cosa y guardo, Node se da cuenta que cambió. ¿Bien? Le dice que está reiniciando porque hubo cambios. Entonces me dice que está iniciando el index de nuevo y me vuelve a aparecer el mensaje para yo saber que ya inició. Miren que aquí está mi cambio. Listo. Simplemente es un programita que se queda revisando mis archivos continuamente para reiniciar automáticamente el servidor. No tenga que acordarme pues, de venir acá, cerrar y volver a iniciar. ¿Vale? En teoría, hasta aquí pues ya tenemos como un servidor. Por ejemplo, si fuéramos a hacer, yo qué sé, la tienda con esto, yo puedo decir app.get, por ejemplo, store, reg, res, ¿cierto? Y yo le digo res.send y aquí le mando como todos los productos, ¿no? Mis productos. Y si yo entro a /store, pues aquí dice mis productos. Cuando yo le digo res.send, yo le estoy diciendo que simplemente voy a mandar un string. Ya, le estoy diciendo que la respuesta a la petición que llegó a esto va a ser el string mis productos. Y si yo me voy por acá y, por ejemplo, le doy a inspeccionar elementos, vamos a ver un HTML, un body, pero este HTML y todo esto lo puso el navegador automáticamente. Pero realmente lo único que yo envié, si le damos control U, que recuerden que es para ver el código fuente, es lo mismo que view page source, es el código fuente. Miren que el código fuente únicamente es mis productos. Él simplemente me está devolviendo un string. Como me está devolviendo un string, este string puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa es incluyendo, por ejemplo, un HTML. Pongo las comillas graves, agudas. Y voy a copiarme todo este HTML. Voy a quitar este script. Más bien aquí pongámosle este HTML. Mis productos. Pero miren que esto es un HTML correcto. Y acá, ahí se me pone esto en un H2, aquí quedó el HTML. Y si vamos a ver el código fuente, ahí está eso. ¿Okay? Cuando yo le digo res.send, quiere decir que lo que sea que yo ponga aquí es lo que mi servidor le va a devolver al cliente cuando haga esta petición. ¿Vale?
¿Tiene sentido esto hasta aquí? Sí. Entonces, si yo quisiera aquí generar mi lista de productos, pues también lo puedo hacer. Así como ya lo hicimos pues en el front utilizando Firebase, también lo podríamos hacer acá. Entonces, yo tengo div para mi lista de productos y ahí tengo A que representa uno de los productos. Producto con un ID. Es que estoy por el aquí. Y bueno, aquí está el producto. Digamos, si yo tuviera una lista de estas cosas, yo puedo con esto pues, darle clic para que él me mande a esa página producto, no sé qué. Ya. Pues, miren que estamos más o menos como haciendo front en algo que es del backend, Node. Por eso era que les decía que, pues, ¿cómo podemos comparar realmente algo del front y back? Porque es que estos lenguajes del backend también de alguna forma se encargan del front. Ellos se encargan de disponibilizar el front. Entonces, ¿cómo podríamos comparar eso? Por ejemplo, ¿qué tendría de bueno hacer esto aquí en vez de hacerlo como ya lo hicimos? ¿Qué creen? ¿Tendría algo hasta ahora? Ni idea. Bueno, esto, empezando porque es un desorden, ¿cierto? Esto no tiene sentido tener este HTML aquí como incrustado. Y uno muchas veces lo que hace es tener acá como una carpeta, por decir algo, listas, por ejemplo, las pantallas. Y aquí, entonces digamos que tenemos un store.html y más bien esto lo vamos a usar. Y aquí en vez de darle send, yo le voy a decir es send file. No le voy a decir que voy a enviar un string, le voy a decir que voy a enviar un archivo. Le doy la ruta de ese archivo, store.html. Y si vengo acá, voy a debe ser un archivo absoluto. No lo puedo poner así. Cuando él me pide un archivo absoluto, lo que yo tengo que hacer es utilizar una variable por defecto que se llama dirname, que es el nombre del directorio en el que estoy de la carpeta. Dirname, mira, si hacemos un console de dirname, es la ruta absoluta hasta la carpeta en la que estoy. La carpeta en la que estoy pues está el root. Y ahí yo le agrego el views store, pues ya voy a tener la ruta absoluta hasta esto. La ruta absoluta, ¿sí? Pero el hecho es que entonces con sendFile le estoy diciendo que vaya, lea este archivo y me lo devuelva. Ahí está. Listo. Teniendo esto así, pues podríamos básicamente desarrollar lo mismo que ya habíamos hecho. Con Firebase, pues, estas cosas. ¿Sí? Pero bueno, cuando yo utilizo algo como Node para hacer páginas, para hacer, una página, por ejemplo, como la de los store, pues justamente yo quiero
utilizar sus ventajas. Si lo hiciéramos de esta forma, pues no habría ninguna ventaja versus hacerlo de la forma en la que ya lo hicimos. Para eso, pues lo hacemos como ya lo hicimos y lo subimos a GitHub Pages y nos ahorramos toda esta parafernalia. Hasta allí, porque no habría ninguna ventaja. Lo que pasa es que nos falta utilizar realmente lo que hace que Node valga la pena en este contexto específico. O sea, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, el store, que lo que sabemos que tiene es que repite cosas, ¿cierto? Tenemos que tener es como una especie de template, donde le pasamos es una lista de los datos de los productos y Node va y construye la página a partir de esa información. O sea, necesitamos un motor de templates. ¿Listo? Si nos vamos por acá, eh, Express tiene o sabe manejar unos. A mí no me gustan. Por ejemplo, este U tiene esta sintaxis que a mí me parece horrible. Yo prefiero algo que se parezca bastante más a HTML. Si utilizáramos esto, pues miren, escribiríamos HTML de esta forma. Me parece que no tiene mucho sentido. Yo prefiero utilizar uno que se llama vamos acá y busquemos Handlebars. Handlebars es un motor de templates igual que el otro, pero se parece mucho más a HTML. Más bonito. Se escribe HTML normal, pero utilizamos estas sintaxis para decir, es que aquí va una variable. Vamos a instalarlo para que miren, aquí hay ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos un UL, una lista, y queremos tener un li para cada una de estas personas. Miren que acá lo que tenemos es los datos crudos, una lista de strings, y acá utilizamos esto each, un for each, para esta lista de people. Y él llega y por cada uno de ellos me hace un li. Es como que de manera dinámica construye el HTML. Aquí es donde está la diferencia entre una página estática, donde el HTML siempre va a ser el mismo desde el servidor. Puede cambiar luego en el front, pero desde el servidor siempre es el mismo. Versus un HTML que es dinámico, o sea, un HTML que el servidor procesa y crea de manera dinámica. Vamos a utilizarlo. npm install express handlebars. Voy a cerrar aquí. npm install express handlebars. No estoy seguro si aparte de eso tenemos que instalar handlebars. Vamos a ver. Porque también hay que tener el otro. Y tengo que tener esta estructura. Entonces, la carpeta views, y dentro de la carpeta views, un archivo, por ejemplo, home, y un archivo, y una carpeta layouts, y dentro de layouts, un archivo main. Ahora, la carpeta views yo ya la había creado. Carpeta layouts. Main.onPath. Y en views, esto será lo que tenemos. Y ahora tenemos que añadir esto a nuestro servidor. Le vamos a decir que vamos a requerir un require de express handlebars, o sea, vamos a importar el módulo que instalamos. Lo guardamos en una constante xphs, o sea, express handlebars.
¿Listo? Esto ya lo tenemos. Luego tenemos que configurar estas dos cosas. Acá decimos que a la aplicación, a nuestro servidor, vamos a decir que va a utilizar el motor de render, que se va a llamar Handlebars y que lo va a encontrar en este módulo. Y luego, después de que ya tengamos como configurado el motor, le vamos a decir a la aplicación que el motor que va a utilizar va a ser este. ¿Qué pasa? Yo puedo configurar varios motores y cambiarlos como dinámicamente. Aquí solo configuramos uno y de una vez le decimos listo, que voy a usar ese. Listo. Una vez hayamos hecho esto, ya podemos utilizar ese Express Handlebars. ¿Cómo se utiliza? Ahora en vez de decir res.send o res.sendFile, le vamos a decir render. ¿Listo? En render, ¿qué querría decir render? ¿Cuándo han usado esa palabra? Renderizar. ¿Qué significa renderizar? Eso es procesar datos crudos a algo visible. Cuando ustedes tienen un proyecto en After, el proyecto en After son como los datos crudos, o sea, es donde está todos los archivos base, los videos, las fotos, los vectores que están animando. Cuando ustedes renderizan es como coger todo eso y decirle al computador que lo tire ya, es como el video. Como tal. Aquí pasa lo mismo, le vamos a decir al computador que coja estos archivos de Handlebars, los procese y me retorne un HTML que lo haga entiendo. Listo. Este app.listen pues también ya lo tenemos. Vamos a configurar acá lo que hace falta. Entonces en el main.handlebars vamos a poner este código. Simplemente copié y pegué, no le voy a cambiar nada. Pero... Y en el home vamos a poner esto. Y listo, no le voy a cambiar nada. Pero... Y lo que tendríamos que hacer es aquí, en la ruta principal, ya no vamos a hacer un res.send, res.render. Y le decimos cuál es el que queremos que renderice. Queremos que renderice el home. Este es el nombre de esta home. ¿Listo? Vamos a ver si funciona. npm render, recuerden que es porque ya pusimos este script acá. Y vamos a ver, entonces, acá en el store, pues no es lo mismo. Lo que hicimos fue acá. Dice example app. Si nos vamos a ver el código fuente, miren que lo que hizo fue renderizar en HTML lo que le dijimos. ¿De dónde viene este HTML? Este HTML, yo le dije que renderizara home. Y si nos vamos a ver home, home solo tiene example app. Pero él utiliza este layout también automáticamente. Es el main. Lo que hace es ponerme todo esto. Y aquí donde dice body, me reemplaza con lo que dice home. O sea, él cogió esto, lo puso acá, y luego me devolvió como la combinación de todo eso. ¿Qué implicaciones tendría esto? ¿Para qué me serviría esto? Para entregar código dinámico, pues lo que se visualiza sería entonces dinámico. Sí, pero imagínense, por ejemplo, bueno, tenemos el home y aquí en test vamos a decirle que me renderice otra cosa. Que me renderice test. ¿Cierto? Pues acá creemos, obviamente nos toca venir acá y crear un view que sea test. Entonces tenemos home.handlebars y test.handlebars. Y en test vamos a renderizar otra cosa. ¿Listo? Pues si nos metemos a entonces está example app home, y si nos metemos a test, entonces dice ¿dónde está?
porque acá lo pusimos fue como response. Listo, ahí está. Entonces, renderizar otra cosa. Entonces, en test queremos renderizar esto y en main, perdón, y en home queremos renderizar esto. Pero, como hacen parte de la misma, del mismo sitio web, digamos que tienen seguramente la misma navegación. Si tienen la misma navegación, yo puedo hacerlo una sola vez por acá. Tenemos un nav donde voy a tener, yo qué sé, una imagen que represente al logo, ¿sí? El loguito de mi empresa, y voy a tener una serie de enlaces. Entonces, por ejemplo, va a tener un enlace hacia el home. Un enlace hacia el home y un enlace hacia test. Y un enlace hacia test. Y esto lo puse en el main, en el layout main. Y sabemos que el layout main se reutiliza aquí y se reutiliza acá. Quiere decir que si yo me meto acá, tengo esto. Y si me voy a home, también. ¿Sí? O sea, de esta forma, podrían reutilizar las cosas que son como transversales para todo el sitio web. Digamos, usualmente la navegación, lo que está arriba, y usualmente el footer también es transversal para todo el sitio web. Y ensanduichado pues entre el header y el footer, pues está mi contenido, que sí es dependiente de la página que estoy viendo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿No? ¿Nada? Aquí es donde dicen, wow. Emocionante. Bueno, sí les parece que va tomando forma, ¿qué podríamos hacer? Algo como no. Todavía no le encuentro. Sí, pues. Bueno, Profe, pues una pregunta. dale. Si yo tengo la separación entre mi back y mi front, entonces yo cómo haría eso? ¿Yo tendría como dos carpetas con, con cosas, con diferentes cosas o ahí mismo tendría todo? No, pues de ambas formas estaría bien, ya depende pues como qué tanta separación realmente necesitas. Eh, pero no sé exactamente cómo a qué te refieres. No, pues como, pues sí, ahí estamos creando un servidor, ¿cierto? Pues entonces, pues nada, yo pensé que era como algo que estaba como aparte, como pues separado. No necesariamente. Muchas veces sí, pero de nuevo, depende de lo que esté construyendo. Muchas veces es lo mismo. O sea, el mismo proyecto contiene el backend y el frontend. Aquí, por ejemplo, eso es lo que estamos haciendo. Eh, por eso sí lo podemos comparar. Sí podemos comparar algo como esto contra algo del front, tipo React. Porque en este momento, Express con Handlebars está intentando, aparte pues de encargarse del backend, también del front. ¿Sí? Es porque está renderizando literalmente lo que el usuario va a ir a ver. También podríamos tener un backend que no se encargue de renderizar, que se encargue únicamente de poner los servicios, por ejemplo, de dejarme acceder a la base de datos. Y tener el frontend totalmente separado. Podría ser una solución. ¿Listo? Por ejemplo, acá vamos a hacer otro template. Vamos a coger este store y lo vamos a hacer en template. Entonces, simplemente el de HTML sería handlebars. Y pues ya sabemos que no necesitamos todo esto porque esto me lo va a entregar.
el layout. Necesitamos este acá. Y acá ya no es send files, sino render de store. Si nos vamos a store, listo, sí. Pero aquí entonces ya vamos a empezar a utilizar las cosas que me permiten hacer el handlebars. Por ejemplo, lo más básico que me permite hacer handlebars es tener una variable. ¿Ya? Esa variable, digamos que aquí en store, vamos a ponerla aquí como una especie de subtítulo. So, cuando ponemos una variable, nos hacemos esta doble llave, ¿sí? Doble llave para abrir y doble llave para cerrar. Y aquí va a ir el valor de esa variable. Entonces, si vamos acá, pues no vamos a ver nada. Ahí apareció el H4. Simplemente que está vacío, porque yo no le he dado un valor a esa variable. ¿Cómo le doy un valor a esa variable? Entonces acá, cuando le decimos que renderice este template, nosotros le podemos pasar un contexto. Contexto es un objeto que va a tener todas las variables que el template necesita. Por ejemplo, subtitle. El subtitle. ¿Listo? Y acá como segundo parámetro le pasamos contexto. Entonces ahora, si venimos acá, ahí está eso. ¿Listo? De esa forma podríamos hacer que este subtítulo sea dinámico. Entonces, por ejemplo, si alguien entra a la tienda, o más o menos eso es lo que haríamos cuando entremos al producto. Cuando sea este producto, entonces le pasamos cierto valor. Pero cuando sea este otro producto, pues le vamos a pasar un valor diferente. Ya miramos eso. Pero aquí el hecho es que desde acá, desde Node, le estamos pasando una variable a handlebars, front. ¿Sí? Tenemos la interacción entre el contexto y el template. Sí. Esa es una de las cosas que se puede hacer. Podemos pasarle objetos. Aquí se le pasa un person, se le pasa un person, punto person, esta es como de las que me parece más interesante. Digamos que nosotros a este store le vamos a pasar es como unos productos. Entonces aquí en el contexto le decimos productos. Que va a ser un arreglo. Esto puede ser, por ejemplo, un arreglo de strings. ¿Listo? ¿Cómo lo usamos acá adentro? Pues vamos a decir que es que doble llave, numeral, each, products. Products es el nombre que le dimos acá en el contexto. Products. Entonces, por cada producto, cerramos por acá. Each. ¿Es así? Y le vamos a decir que por cada elemento que esté dentro de ese arreglo, vamos a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguramente vamos a hacer esto. Entonces, por cada producto hacemos esto. Si lo dejamos así, pues simplemente vamos a ver esto de el producto dos veces. ¿Cierto? Si queremos utilizar el nombre del producto, pues simplemente aquí tenemos que decir el this. O sea, ya dice camiseta y pantalón. ¿Listo? Obviamente, si tuviéramos un HTML pues, más complejo, por ejemplo, si todo esto lo ponemos dentro del artículo y tiene pues todas las clases, entonces,
Pues ahí le puse el artículo como que para que uno va a ver. Ya. Pero esto se mezclaría pues con las clases y con todo el CSS que ya conocen, común y corriente. Ahora, aquí, por ejemplo, ambos me están mandando a la misma dirección. Yo quiero que cada uno me mande a camiseta y a pantalón. O sea, así mismo como utilicé esto aquí, también se puede utilizar aquí. Entonces ahora, si le doy clic a camiseta, me manda a producto, camiseta. Si le doy a pantalón, me manda a producto. ¿Listo? Ahora, usualmente uno no trabaja solo con strings. Usualmente tenemos más bien objetos. Sus productos eran representados por objetos, ¿de acuerdo? Cada producto tenía, por ejemplo, un nombre. Name, más bien, aquí sí es cada Z. Y también tiene un ID. Aquí es donde tiene, pues, el alfanumérico horrible de Firebase. Y seguramente tiene un precio. ¿Cierto? Lo mismo acá. Entonces, otro. Name, pantalón, que tendrá un ID diferente y que tendrá un precio diferente. ¿Cierto? Pues aquí le vamos a pasar es un arreglo de objetos. Y acá lo que cambia es que pues ya no utilizaríamos this, sino las variables del objeto. O sea, por ejemplo, el nombre, el ID y el precio. Entonces aquí lo vamos a mandar al ID. Y aquí le vamos a decir el name y le vamos a poner el price. Miren que camiseta que vale esto, pantalón que vale esto, me voy acá, aquí está. ¿Sí? Esto, aquí lo estamos como quemando en el código, pero realmente esto de dónde creen que vendría. Pues de la base de datos. Claro, pues esto no estaría así como está, sino que aquí haríamos un request a la base de datos. Le diríamos a la base de datos que nos traiga todos los productos. Y eso es lo que utilizaríamos aquí en vez de pues, tener esto. ¿Sí? ¿Va tomando forma? Sí, claro. Entonces ya, ahora, por ejemplo, para hacer una página para este producto o para este producto, aquí lo que tenemos es una ruta dinámica. O sea, producto siempre es producto, pero lo que viene aquí es una variable. Entonces en Express, pues tocaría hacer como app, get, y la ruta, entonces es producto, y luego va una variable. Dos puntos, significa que va a ser una variable, y aquí va el nombre que le queramos dar a la variable. Request, response, ¿listo? Esto no tiene nada que ver con esto acá. Se puede llamar de una forma diferente. Otra cosa. Identify. Esto no tiene nada que ver con esta idea. Tiene que ver con la posición en la que está. O sea, slash producto, slash, y aquí va algo. Ese algo, en este caso es este. Y eso es el valor que él me va a dar. O sea, aquí voy a hacer un console log de request.params.identify. Este tiene que ser igual a este. Params es un objeto que me va a pasar todos los parámetros que todos los parámetros que yo le haya configurado y que el usuario me haya puesto aquí en la ruta. Listo, y hagamos aquí simplemente un response. Más bien, no lo hagamos en console, sino response next. Res.next. Entonces vamos a ver. Si me voy a camiseta, entonces me devuelve el ID. Si me voy a pantalón, me devuelve el ID.
seguramente no queremos devolverle sobre la ID. Seguramente queremos devolverles un template para el producto, o sea, la vista del detalle del producto. Ustedes desarrollaron el template, pues acá simplemente sería como el template. Y ahí irían como reemplazando la información por variable. Product.handlebars. Entonces ustedes tenían una imagen principal, ¿cierto? Entonces aquí sería la imagen principal, o tendrían un arreglo de imágenes, tendrían por acá un título con el nombre del producto, ¿cierto? Tendrían un P con la descripción. Entonces, ustedes construyeron un template, lo que pasa es que esta parte que ahorita está haciendo Handlebars Pro, ¿no? Lo que hicimos fue hacerla con el frontend, ¿cierto? Haciendo document, query selector, o haciendo create element para crear las cosas de acá como los elementos de la tienda. Pero es lo mismo, es como que uno reemplazaría al otro. Entonces aquí lo que haríamos más bien sería res.render product y le pasamos texto. Const, context, objeto que tendría un nombre. De nuevo, este nombre, o más bien toda esta información, no debe estar así quemada, sino que debemos hacer lo mismo que hicimos también allá, que es, bueno, para este ID vamos y buscamos en la base de datos y devolvemos cuál es el nombre correcto. Para este ID, cuál es el precio correcto. Pero, pues básicamente aquí tenemos que medir camiseta, y aquí en pantalón también va a decir camiseta, porque para ambos les pasa. Pero, pues creo que me entienden aquí la idea. Sí. Bueno, pues es una muy breve y muy rápida introducción al Node. También quisiera que entendieran la razón por la que sacamos Node como tema principal. Y es que todo esto también lo podemos hacer como ya lo hicimos, ¿no? Obviamente, acá, por ejemplo, tenemos como la mucho mejor organización, por ejemplo, del main, ¿cierto? Para repetir, pues para no tener que estar como copiando y pegando las cosas. Pero, obviamente esto aquí lo vimos como en media clase, pero esto nos tomaba como la mitad del semestre, viendo también una base de datos, viendo unas cosas que obviamente son útiles y obviamente son interesantes, pero pues nos hemos dado cuenta que para los diseñadores usualmente le sacan mucho más valores al front. Entonces por eso decidimos fue ponerle más peso al front en vez de dividir esto en dos cosas. Profe, pero eso no ha sido siempre como, digamos, por la división de carreras, digamos ya como ¿cómo es que se llama? La que es dedicada a programación en este momento se me fue el Sí, nombre. sistemas, pues no lo sé. Sí, sistemas. Pues por lo menos yo tengo amigos allá y pues ellos se dedican es prácticamente puro a backend. Entonces, no Claro, es de pronto por ese tipo de situaciones, pues como de especialización, por así decirlo. podría ser, pero ¿qué cosas ven ustedes que un ingeniero de sistemas no ve? ¿O qué cosas ve un ingeniero de sistemas que ustedes no ven? Design. Por Sí, ejemplo, más que toda todo la la parte parte de diseño, no de, saben hacer claro, ningún tipo de diseño casi. entonces pónganle a hacer algo a un ingeniero y va a funcionar muy bien. O sea, las funcionalidades, las cosas que deben pasar, seguro que van a pasar. Pero, ¿qué tantos puntos se va a ganar en la interfaz? Y ambas cosas son re importantes, pero es que, digamos que como diseñadores de medios también hay que entender es como el papel intermedio. O sea, sí hay que saber, obviamente, hacer esto, pero con un punto de vista más desde el usuario. O sea, ustedes tienen que estar desde el lado del usuario, de la gente de a pie, y no del lado de las máquinas. Pues. Sí. Y
pues en mi opinión, eso se consigue mucho más fácil es desde el frontend. Desde el backend, pues, uno está allá atrás, y por eso uno justamente se llama el backend, que está por allá atrás donde nadie lo ve. Ustedes necesitan es que ustedes tengan contacto directo con los humanos. Ustedes están comunicando con humanos. Pues no es tan importante, al menos para un diseñador de sexto semestre, aprenderse pues a comunicar perfectamente con los computadores, con los humanos. No estoy diciendo que no sea importante. Yo, por ejemplo, yo soy full stack en mi trabajo, pues quiere decir que yo hago ambas cosas. Yo estoy en el front y en el backend. Muchos diseñadores salen a hacer eso. No, perdón, no salen a hacer eso. Salen a hacer muchas otras cosas, pero con el tiempo terminan haciendo eso. Pero sí, hemos visto que usualmente salen es a hacer más front que back. ¿Vale? Vale, profe. Esa es como la muy corta y rápida introducción. No sé si quedan con dudas hasta aquí. Pueden tener 1.000.000 de dudas, pero ¿qué opinan? Yo todo optimista, pensé que íbamos a alcanzar a ver más cosas, pero yo creo que ya, bueno, viernes no voy a estar. El lunes, no sé si quieren de todas formas como continuar con esto el otro miércoles. El lunes es festivo, ¿no? ¿Al lunes sí? Sí, el próximo lunes. Listo. Ese. Y el que viene después de ese también. También es festivo. Bueno, no sé, entonces estamos hablando por Discord. Vale, profe, gracias. Hasta luego.